Ahora todo tiene sentido. Ya ha concluido oficialmente la saga precuela de Dragon Ball Super Super Hero y por fin se revelaron algunos misterios que habían quedado pendientes al inicio del pequeño arco de Goten y Trunks. Nos preparamos ahora sí para entrar a la próxima historia, que según lo que se sabe, abarcará ahora sí la película en su totalidad. Pero para que no sea lo mismo que vimos en las pantallas de cine, es más que seguro que Toriyama y Toyotaro van a aumentar el trasfondo de la historia, contándonos los secretos que quedaron pendientes con Gohan Bestia, Piccolo Orange y Cell Max. Y puede que también los secretos que involucran el por qué Freezer estaría buscando a Broly y mucho más. Pero por el momento parece que ya se revelaron algunos ligeros misterios. Uno de estos fue el misterioso disco del Dr. Gedo, del cual fuimos timados una vez más por Toyotaro y Akira Toriyama. Justamente Toyotaro a inicios del año, a través de una entrevista, había hecho mención de que estemos al pendiente de la trama que giraría en torno al disco. Y en efecto, este disco tenía la información confidencial del Dr. Makihiro y más aún sobre el bioandroide definitivo Cell, el villano con más potencial. Sin embargo, pese a que creíamos que este disco podría ser una amenaza, resulta que jamás lo fue, ya que al final de la saga de Goten y Trunks, descubrimos que su información era irrelevante para el Dr. Gedo, al menos por ahora, pues todo se encuentra dentro de su cabeza. Para variar, terminó rompiendo el disco para que nadie más pudiese acceder a él. La única importancia del disco para Gedo no era la recuperación del mismo, sino más bien el estuche que además del disco, guardaba el autógrafo de su superhéroe favorito, Klingot. Finalmente el Dr. Gedo recuperaría su disco, rompiéndolo después, y además sería encarcelado bajo una pena privativa de 3 meses. Al final, no por el disco claramente, pero sí por haber utilizado zombies para la adquisición de ingresos. El Dr. Gedo concluye que una cárcel no limitará sus investigaciones, así que terminó creando ahora un nuevo mini androide espía llamado Hachimaru, una avispa androide que vimos en la película. El Dr. Gedo detalla también que pronto creará el androide más poderoso de todos, lo que en efecto veríamos en la película Super Hero y en esta nueva saga del manga. Sin embargo, a raíz de este detalle, es que podemos sacar también algunas conclusiones. La primera, y que me parece muy interesante para el futuro, a pesar de que el disco se rompió y todo lo demás, también se nos ha confirmado que el Dr. Gedo sí tiene en su cabeza todo el conocimiento del Dr. Makihiro. Si bien sabemos que la información de Gedo fue impresionante, lo cierto es que pudo haber mucho más que quizá él no pudo haber creado en su tiempo. En la información estaría la base de datos para la creación de androides. Puede estar también la del androide 21, la esposa del Dr. Makihiro. No por nada el hecho de que hayan hecho canónica a Bomi, lo cual nos da la esperanza de que Gedo podría en algún momento interesarse en la creación de su versión androide. Otro punto que habría sido revelado y que ciertamente no concuerda con la película es que el Dr. Gedo en el filme le dijo a Magenta que no disponía de los conocimientos de su abuelo el Dr. Makihiro, así que utilizó su libertad creativa para la creación de Cell Max. Sin embargo, Gedo mintió, ya que él sí dispone de la información de su abuelo, revelado en el final de la saga de Goten y Trunks. Así que si Gedo lo hubiese querido, habría creado un verdadero Cell Max, mucho más poderoso y sin limitaciones. Esto significa que podría haber un cambio significativo en la nueva saga con respecto a la película. Es probable que Gedo sí se atreva a crear un Cell Max perfecto, uno que represente una auténtica amenaza para Gohan Bestia, y que según las palabras de Toriyama, un Cell Max con conciencia propia sería mucho más poderoso que el mismo Broly en su máximo nivel, o probablemente no. De hecho, mi teoría es que Gedo de alguna manera sabría de lo terrible que sería crear un monstruo como Cell que tuviese conciencia propia, así que por voluntad propia elegiría seguir mintiendo a Magenta y crear solo un Cell en su segunda forma, mucho más limitado, quitándole una vez más la cualidad de conciencia propia. Otro detalle más es que el Dr. Gedo agregó un punto débil a Cell Max,
así que es una prueba adicional de que nunca estuvo en su intención crear una bestia que sea capaz de causar un problema universal. Sin embargo, ¿qué tan posible sería que trajeran en algún momento al Cell original? Y ahora que hemos visto el brutal poder de Cell Max, estando incompleto, ¿qué tan poderoso sería la forma completa con conciencia propia? Y con las células originales de Cell, definitivamente sería un guerrero que tendría un poder desbordante. Y argumentativamente hay muchas probabilidades. La primera y que siempre recalco es que los Cell Juniors están completamente vivos y sé que en algún momento volverán a tener importancia en la trama. Muchos al día de hoy desconocen esta información, pero es verdad. Ellos lograron sobrevivir y actualmente viven en la isla que cuida el androide 17. Y es más, el androide ha domado a estos Cell Juniors para que protejan también la isla de los cazadores furtivos. El punto es que los Cell Juniors tienen las células originales de Cell. Si apareciese en algún momento otro científico loco y quisiera recrear al Cell original, solamente requeriría una pequeña muestra de estas criaturas. Otro punto a favor del regreso de Cell en algún futuro sería justamente el increíble nivel de la ciencia y tecnología en Dragon Ball. Si bien la fuerza bruta y estrategia de batalla son factores claves en Dragon Ball, pero el desarrollo tecnológico es otro punto importante, que no puede pasar desapercibido. Genios como Bulma, el Dr. Makihiro y ahora el Dr. Gedo han revolucionado el mundo con sus contribuciones científicas. Algunos para el bien y otros para el mal. Ya va siendo hora de que aparezca algún científico villano, pero de escala universal, que pertenezca por ejemplo al universo 3 como Paparoni, o a otro universo. Si alguno de estos logra tener información sobre Cell, podrían recrear a la auténtica amenaza más peligrosa. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Crees que Cell Max debería aparecer en algún momento? Y en otras noticias, ya se encuentra disponible la segunda temporada del videojuego de Dragon Ball The Breakers, esta vez donde podremos luchar contra el nuevo enemigo, el Príncipe Vegeta. Tras una primera temporada con terrícolas, Oolong, Bulma y un granjero como supervivientes ante Majin Buu, Freezer y Cell, ahora en la segunda temporada llegan nuevos personajes, incluido Vegeta como Final Boss. De alguna manera parece que Bandai todavía se aferra a Dragon Ball The Breakers y seguirán sacando todavía más contenido. De hecho, habrían al menos unas 4 temporadas oficialmente confirmadas. Y hasta aquí con las novedades al día de hoy del mundo Dragon Ball. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.